Ana despertó a las 6 de la mañana, como siempre. No necesitaba alarma. Su cuerpo ya había memorizado el horario. Regla número 1 del manual de su esposo. La esposa debe levantarse a las 6:00 am, sin excepción. Se levantó en silencio de la cama king size, cuidando de no despertar a Javier, que dormía profundamente después de llegar borracho a las 3 de la madrugada. El dormitorio era enorme, con vista a los jardines del exclusivo fraccionamiento en Polanco. Muebles caros, cortinas de seda, alfombras persas, todo lo que el dinero podía comprar. Todo menos la felicidad. Ana caminó descalza hasta la cocina, sus pasos silenciosos sobre el mármol frío. En la puerta del refrigerador colgaba una carpeta de 3 páginas, impresa en letra pequeña. Reglas de la casa. La abrió, aunque ya conocía cada palabra de memoria. 5 años releyendo las mismas instrucciones habían grabado cada regla en su mente como cicatrices invisibles. Regla 7. Los artículos de afeitado en el baño deben estar alineados con exactamente 5 centímetros de separación. Regla 12. Los discos de vinilo deben organizarse alfabéticamente, con las carátulas hacia el frente. Regla 18. Las toallas deben doblarse en 3 partes, borde con borde perfecto. Regla 24. El desayuno debe estar en la mesa a las 7:00 am. El café debe estar a exactamente 85 grados Celsius. Ana cerró la carpeta y comenzó su rutina matutina. Primero, el baño. Midió con una regla la distancia entre la navaja de afeitar, la espuma, el aftershave y las tijeras de Javier. 4,5 centímetros. Movió la navaja medio centímetro. Perfecto. Mientras preparaba el café, su teléfono vibró. Mamá. Buenos días, hijita. ¿Cómo estás? Bien, mamá, mintió Ana, observando la cafetera italiana burbujear sobre la estufa. ¿Javier está contento? Ana guardó silencio. ¿Contento? Javier nunca estaba contento. Pero su madre no quería escuchar esa verdad. Ana, ¿me escuchas? Sí, mamá, Javier está bien. Recuerda, hija, la voz de María tomó ese tono que Ana conocía tan bien, mezcla de súplica y advertencia. Recuerda la vida que Él te ha dado, ese departamento hermoso, los muebles, la ropa, cuando vivíamos las 2 solas después de que tu padre se fue. ¿Te acuerdas de esa época? ¿Cómo olvidarlo? El pequeño departamento en la periferia de la ciudad, donde el agua caliente era un lujo ocasional. María limpiando oficinas por $300 al mes. Ana usando uniformes escolares heredados. Me acuerdo, mamá. Entonces cuida lo que tienes. No todos tienen esa suerte. Ana colgó y miró alrededor de la cocina de diseño. Electrodomésticos de acero inoxidable que costaban más que el salario anual de su madre. Una isla de granito donde podría trabajar un escultor. Y ella, en medio de todo esto, sintiéndose más pobre que nunca. El reloj marcaba las 6:30. Tenía que apurarse. A las 7 en punto de la tarde, Javier entró por la puerta principal. No saludó. Nunca lo hacía. Simplemente dejó caer su maletín de piel italiana sobre el sofá. Ana tendría que moverlo después. Regla 31. El maletín debe guardarse en el closet del recibidor, y se dirigió directamente hacia ella. Esta noche hay un evento corporativo, anunció aflojándose la corbata. Un club en el centro. Preséntate bien. Ana asintió. ¿A qué hora? A las 9. Ya elegí tu vestido. Subió las escaleras hacia el vestidor. El rojo. Y arréglate el cabello como te gusta a mí, no como te gusta a ti. 20 minutos después, Ana estaba frente al espejo del baño, terminando su maquillaje. El vestido rojo ceñía su cuerpo de una manera que la hacía sentir expuesta. Javier decía que se veía apropiada para una esposa de empresario. Ana solo se sentía disfrazada. Alcanzó el medallón de plata que descansaba en su joyero, una reliquia que había pertenecido a su abuela y a la madre de su abuela antes que ella. Era lo único que Javier no había elegido por ella, lo único que era realmente suyo. Quítate esa cosa vieja.
La voz de Javier la sobresaltó. Estaba en la puerta observándola. «Ponte esto». Le extendió un collar de diamantes que le había regalado en su tercer aniversario. Frío, pesado, caro. Ana guardó el medallón con cuidado y se colocó los diamantes alrededor del cuello. Se sentían como un collar para perros. El Club Obsidiana era uno de esos lugares donde los ricos de la Ciudad de México iban a demostrar cuán ricos eran. Luces tenues, música en vivo, meseros que se movían como sombras eficientes. Ana reconoció a varios de los socios de negocios de Javier, hombres de traje impecable con sus esposas enjolladas, todos sonriendo sonrisas que no llegaban a sus ojos. «Ana, quiero presentarte a alguien». Javier la guió hacia una mujer de cabello negro y vestido escotado, que reía demasiado alto. «Esta es Estela, mi colega de negocios en Texas». Estela extendió una mano con uñas rojas perfectamente manicuradas. «Encantada», dijo, aunque sus ojos ya estaban de vuelta en Javier. Ana estrechó su mano brevemente. Algo en la forma en que Estela miraba a su esposo le revolvió el estómago. No era la mirada de una colega de negocios. Durante la siguiente hora, Ana jugó su papel. Sonrió cuando debía sonreír. Asintió cuando debía asentir. Permaneció callada cuando debía permanecer callada. Era experta en volverse invisible mientras permanecía a plena vista. En un momento, uno de los socios, un hombre mayor con bigote gris, le preguntó: «¿Y usted, señora, a qué se dedica?» Ana abrió la boca, pero Javier se adelantó riendo. «Ana es ama de casa. Ni siquiera terminó la universidad». Tomó un trago de su whisky. «Pero cocina muy bien. ¿Verdad, querida?» El tono era ligero, bromista. Para los demás quizás sonaba cariñoso. Ana escuchó el desprecio debajo de cada palabra. Vio las miradas incómodas de los presentes. Bajo la mesa, sus manos temblaban. Desde el escenario, una guitarra comenzó a sonar. Ana levantó la vista, agradecida por la distracción. Un hombre joven estaba sentado en un taburete, con una guitarra acústica y un micrófono. Vestía simple: jeans, camisa negra, botas gastadas. Su cabello oscuro caía sobre su frente mientras se inclinaba sobre el instrumento. Comenzó a cantar. La voz era cálida, honesta. No era el tipo de música que normalmente se escuchaba en estos lugares, demasiado real, demasiado cruda. Cantaba sobre calles de barrio, sobre sueños que se persiguen aunque nunca se alcancen, sobre amores perdidos y esperanzas encontradas. Las palabras eran sencillas, pero llegaban directo al corazón. Ana se encontró escuchando, realmente escuchando, por primera vez en la noche. El músico levantó la vista del escenario, y por un momento, sus ojos se encontraron con los de ella. Él le sonrió, una sonrisa pequeña y amable. Antes de continuar con su canción, algo en ese gesto simple, un desconocido sonriéndole sin esperar nada a cambio, hizo que los ojos de Ana se llenaran de lágrimas, que tuvo que parpadear rápidamente para ocultar. «Voy al baño», murmuró Javier de repente, aunque Estela ya se había levantado también. Ana los vio caminar hacia la salida, demasiado cerca el uno del otro. Javier puso su mano en la espalda baja de Estela, guiándola. La mujer se rió de algo que él dijo, tocando su brazo con familiaridad. Pasaron 10 minutos, luego 20, media hora. Ana estaba sentada sola en la mesa, sintiéndose observada por todos. Los socios de Javier habían formado sus propios grupos de conversación, dejándola aislada. Podía imaginar lo que pensaban. «Pobre mujer. Todos saben lo que está pasando». No podía soportarlo más. Se levantó y caminó hacia la barra, donde pidió algo que nunca había pedido antes en su vida. Una tequila, doble. El bartender levantó una ceja pero sirvió la bebida. Ana la tomó de un trago, el líquido quemando su garganta. Pidió otra. Para cuando terminó la tercera, la habitación daba ligeras vueltas. El músico había terminado su set y bajaba del escenario. Ana lo vio caminar hacia ella.
Hola, dijo él, con esa misma sonrisa amable. Te vi desde el escenario. Parecías triste. ¿Estás bien? Estoy perfectamente, respondió Ana, su lengua más suelta por el alcohol. ¿Ves mi vestido? ¿Ves este collar? Todo perfecto. El músico frunció el ceño. Me llamo Mateo. ¿Quieres un vaso de agua o una Coca-Cola? Levantó un vaso que había pedido. El tequila puede ser traicionero. Algo en su amabilidad genuina rompió la represa. Toda la humillación de la noche, toda la rabia acumulada de 5 años salió de golpe. No necesito tu Coca-Cola, no necesito tu lástima. Ana casi gritó. No sabes nada de mi vida. Vete, déjame en paz. Mateo retrocedió levantando las manos. Lo siento, no quise molestarte. Dejó el vaso de Coca-Cola en la barra de todas formas. Solo, cuídate, ¿ok? Sea lo que sea por lo que estás pasando, pasará. Se alejó. Ana lo vio marcharse, sintiéndose instantáneamente avergonzada. Él solo había intentado ser amable. ¿Por qué le había gritado? Ana no recordaba bien cómo había llegado a casa. Fragmentos. Un taxi. Las luces de la ciudad pasando borrosas. Tropezar en las escaleras de entrada. Se desplomó en la cama matrimonial completamente vestida. Soñó con jaulas de oro que se hacían cada vez más pequeñas. A las 4 de la mañana, escuchó la puerta principal abrirse. Pasos pesados subiendo las escaleras. Javier entró a la habitación, apestando a alcohol y perfume. Ese perfume dulce y pesado que Estela usaba. Se dejó caer en la cama junto a ella. Ana fingió estar dormida. No funcionó. Ana, su voz era espesa por el alcohol. Despierta. Estoy cansada, Javier. No me importa. Su mano agarró su hombro, volteándola bruscamente. Soy tu esposo. Lo que siguió no fue amor. Fue una afirmación de propiedad. Regla número 37. La esposa nunca debe rechazar a su esposo. Ana había aprendido hace mucho tiempo que resistirse solo empeoraba las cosas. Así que se quedó inmóvil, mirando el techo, contando las grietas en el yeso. Había 17. Las había contado muchas veces antes. Cuando terminó, Javier rodó hacia su lado de la cama y comenzó a roncar casi inmediatamente. Ana permaneció despierta, lágrimas silenciosas corriendo por sus sienes hacia la almohada. En la oscuridad de la habitación, susurró las palabras que había estado pensando durante meses, pero nunca se había atrevido a decir en voz alta. Así no puedo seguir. Pero inmediatamente, otra voz en su cabeza, la voz de su madre, la voz del miedo, la voz de 5 años de condicionamiento, respondió. ¿Y a dónde irás? ¿Qué harás? ¿Quién eres sin él? Ana no tenía respuestas. Todavía no. Pero por primera vez en 5 años, se estaba haciendo las preguntas correctas. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, Ana se levantó silenciosamente. Se duchó, lavando de su piel la noche anterior. Frente al espejo del baño, vio los moretones comenzando a formarse en sus hombros, marcas de dedos donde Javier la había agarrado. Se puso una blusa de manga larga. En la cocina, mientras preparaba el café de Javier a exactamente 85 grados, su teléfono vibró con una notificación de Instagram. Alguien llamado Mateo Blanco Music le había enviado una solicitud de seguimiento. Ana miró el teléfono por un largo momento. Luego, antes de poder convencerse de lo contrario, aceptó la solicitud. No sabía por qué. Quizás porque él había sido la única persona en toda la noche que le había mostrado amabilidad genuina. Quizás porque en ese momento necesitaba creer que todavía existían personas buenas en el mundo, o quizás porque en algún lugar profundo de su interior, una vocecita estaba empezando a despertar, una voz que decía que merecía más que esto, que merecía ser tratada como un ser humano, no como una posesión. Era una voz pequeña, fácil de ignorar, pero estaba ahí, y con cada día que pasaba, crecía un poco más fuerte.
El día siguiente amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Ana despertó con dolor de cabeza, las 3 tequilas cobrando su precio, y un sabor amargo en la boca que no tenía nada que ver con el alcohol. Se duchó y se vistió mecánicamente, evitando mirarse al espejo por demasiado tiempo. Los moretones en sus hombros habían oscurecido durante la noche, manchas violetas en forma de dedos. Se puso un suéter de cuello alto a pesar del calor. Javier ya se había ido cuando bajó. Había dejado una nota en la isla de la cocina. En Texas toda la semana. Regreso el viernes. Compórtate. Ana arrugó la nota y la tiró a la basura. Una semana sin él. Una semana para respirar. Su teléfono sonó. Alejandra. ¿Café? Preguntó su amiga sin preámbulo. Necesito verte. Tienes esa voz. ¿Qué voz? La voz de algo pasó anoche y necesito hablar de ello, pero no quiero admitirlo. A pesar de todo, Ana sonrió. Café suena bien. Se encontraron en La Esquina Dulce, un pequeño café en la colonia Roma que habían frecuentado desde antes de que Ana se casara. Alejandra ya estaba esperando en su mesa favorita junto a la ventana, con 2 tazas humeantes frente a ella. Capuchino con canela como te gusta, dijo, señalando una taza. Ana se sentó y tomó la taza entre sus manos, agradecida por el calor. Gracias por venir. Siempre, Alejandra la estudió con esos ojos oscuros que veían demasiado. Ahora cuéntame qué pasó. Las palabras salieron en torrente. El evento corporativo, Estela, la humillación pública, Javier desapareciendo con esa mujer, quedarse sola en el club, sintiéndose observada por todos, las tequilas, el músico amable al que le había gritado. Se fue con ella, Ale. Ni siquiera intentó disimular. Alejandra dejó su taza con un golpe seco. Ese desgraciado. ¿Y esto es la primera vez? Ana negó con la cabeza. Creo que no. Pero antes, nunca lo había hecho tan abiertamente. Ana, Alejandra se inclinó sobre la mesa, tomando las manos de su amiga. Esto no es vida. Esto es una cárcel. Pero él me dio tanto. ¿Qué te dio? ¿Un departamento lujoso donde no puedes mover una toalla sin seguir reglas? ¿Ropa cara que él elige por ti? ¿Un collar de diamantes que se siente como una cadena? Alejandra sacudió la cabeza. Eso no son regalos, Ana. Son herramientas de control. Ana sintió lágrimas quemando sus ojos. Escuchar las palabras en voz alta, dichas por alguien más, las hacía reales de una manera que no podía ignorar. Pero mi mamá, tu mamá tiene miedo. Miedo a la pobreza, miedo a estar sola. Y te ama, así que quiere que tú no tengas ese miedo. Pero Ana, hay cosas peores que ser pobre. Alejandra sacó su teléfono y le mostró una foto. Ella y un hombre joven, ambos en la playa, riendo. Él tenía grasa de motor bajo las uñas y una sonrisa enorme. Este es Carlos, mecánico. Gana $400 al mes. Mi mamá dice que debería conseguir a alguien mejor. Hizo comillas en el aire. Pero ¿sabes qué? Me hace reír. Me respeta. Cuando llego cansada del salón, me masajea los pies sin que se lo pida. Eso no tiene precio. Ana miró la foto. La felicidad en los ojos de Alejandra era innegable. Vivimos en un departamento diminuto, continuó su amiga. A veces no tenemos para salir a cenar, pero cuando me despierto junto a él, me siento rica. ¿Tú te sientes así? No, Ana admitió en voz baja. Me siento vacía. Entonces necesitas hacer algo. No digo que te divorcies mañana si no estás lista, pero al menos vive. Cuando Javier está en Texas, usa ese tiempo. Sal, respira, haz algo por ti misma. Ana asintió lentamente, la idea tomando forma. Él estará fuera toda la semana. Perfecto. Empieza pequeño. Ve al cine. Camina por Chapultepec. Llámame y vamos de compras con mi dinero, no el suyo. Alejandra sonrió. Recuerda quién eras antes de él. Cuando se despidieron 1 hora después, Ana se sentía más ligera.
como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada por demasiado tiempo. Esa noche, sola en el departamento silencioso, Ana abrió Instagram. La notificación seguía ahí. Mateo Blanco Music. Entró a su perfil. Fotos de conciertos en pequeños bares, de sesiones de grabación en estudios modestos, de él con su guitarra en parques y azoteas. 5.200 seguidores. No famoso, pero claramente dedicado a su música. Una foto reciente lo mostraba en un estudio con otros músicos. El título decía, Nueva canción en progreso. A veces las mejores melodías llegan cuando menos las esperas. Ana se mordió el labio. Luego, antes de poder convencerse de lo contrario, escribió, Hola, soy la chica del club de anoche. Lamento haberte gritado. Estaba pasando por un mal momento. Gracias por ser amable. Presionó enviar antes de arrepentirse. No esperaba respuesta inmediata, pero su teléfono vibró casi de inmediato. «Hey, no te preocupes, lo entiendo totalmente. Los malos momentos pasan. ¿Cómo estás hoy?» Ana miró el mensaje por un largo momento. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó cómo estaba y realmente quería saber la respuesta? Mejor. Gracias por preguntar. Me alegro, así que escuchas música. ¿Qué te gusta? Comenzaron a intercambiar mensajes. Mateo le contó sobre su banda, sobre los pequeños bares donde tocaban, sobre escribir canciones en servilletas cuando la inspiración llegaba en momentos inesperados. Ana, insegura de qué compartir sobre su propia vida, le habló de algo que no había mencionado en años, su amor por el dibujo. ¿Dibujas? Eso es increíble. ¿Qué tipo de cosas? Solía dibujar ropa, diseños. Quería estudiar diseño de moda. ¿Por qué usas solía? ¿Ya no dibujas? Ana miró la pantalla. ¿Cómo explicar que Javier había desestimado sus bocetos como pérdida de tiempo? Que había guardado sus lápices y cuadernos al fondo de un closet y nunca los había vuelto a sacar? La vida tomó otro camino, escribió finalmente. Nunca es tarde para retomar viejos caminos o crear nuevos. Los días siguientes, Ana y Mateo intercambiaron mensajes constantemente. Él le enviaba fotos desde ensayos, fragmentos de letras en las que estaba trabajando, videos cortos de nuevas melodías. Ella le enviaba, bueno, no mucho al principio, fotos del cielo desde su ventana, una taza de café, cosas seguras. Pero lentamente comenzó a abrirse. Le contó sobre su amor infantil por los colores, por combinar texturas, por imaginar cómo la ropa podía hacer sentir poderosa a la gente. Mateo escuchaba, a través de mensajes, pero ella podía sentir su atención genuina. El jueves por la noche, después de casi una semana de conversaciones, Mateo escribió, «Oye, tengo una pregunta. Probablemente es una locura, pero ¿te gustaría ir a un festival de música este fin de semana?» Ana se quedó mirando el mensaje. Javier regresaba el viernes, pero no hasta la noche. El festival sería sábado y domingo. Técnicamente podría... ¿Dónde es? En la costa, como a 3 horas de la ciudad. Mi banda toca el sábado por la noche. Es pequeño, muy relajado. Música, playa, buena onda. Rick, nuestro guitarrista, maneja una van. Hay espacio si quieres venir. Ana pensó en Alejandra diciéndole, vive, respira, haz algo por ti misma. No sé, es un poco... Sin compromisos, Mateo respondió rápidamente. Solo amigos yendo a escuchar música. Puedo presentarte a Rick y a los demás. Son buena gente. Prometo comportarme. Ana caminó al ventanal de la sala, mirando la ciudad brillar abajo. 5 años en esta jaula dorada. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo porque quería? ¿Cuándo salen? Sábado a las 8 a.m. Te recogemos donde digas. Sus dedos se quedaron sobre el teclado. Podía escuchar la voz de su madre. ¿Qué estás haciendo? ¿Con un extraño? Podía escuchar a Javier. Te comportaste mal en mi ausencia. Pero también podía escuchar su propia voz,
cada vez más fuerte. Merezco algo más que esto. Ok, voy. Mándame la dirección. La respuesta de Mateo fue instantánea. Un emoji de celebración y una carita feliz. Ana sonrió a su teléfono, sintiendo algo que no había sentido en años. Anticipación, emoción, la sensación de que algo bueno estaba por venir. Borró la conversación completa. Javier revisaba su teléfono regularmente, pero guardó la dirección en su memoria. El viernes por la noche, Javier llegó malhumorado. Sus reuniones en Texas no habían ido bien. Ana lo escuchó quejarse durante la cena sobre socios incompetentes y mercados difíciles, asintiendo en los momentos apropiados. Mañana voy a ver a mi mamá, dijo casualmente mientras recogía los platos. Regreso el domingo en la noche. Javier apenas la miró, absorto en su teléfono. Como quieras, solo asegúrate de estar aquí para la cena del domingo. 9 en punto. Era más fácil de lo que pensaba. Javier ni siquiera preguntó más. Esa noche, mientras él dormía, Ana sacó una pequeña mochila del closet y empacó lo mínimo: jeans, 2 camisetas, un suéter, artículos de tocador. Escondió la mochila detrás de cajas de zapatos que nunca usaba. A las 7:45 del sábado por la mañana, le envió un mensaje a Mateo con su dirección. A las 8:00 en punto, miró por la ventana y vio una van vieja y pintada con colores brillantes, flores, formas geométricas, como algo salido de los años 70, estacionarse frente al edificio. Un chico alto y delgado saltó del asiento del conductor, mirando hacia arriba. Ana le hizo una seña, tomó su mochila y salió antes de que el miedo pudiera detenerla. Mientras el elevador bajaba, su corazón latía rápido. Estaba haciendo esto. Realmente lo estaba haciendo. Las puertas se abrieron. Ana salió al sol de la mañana, donde la van hippie esperaba como una promesa de aventura, y por primera vez en 5 años se sintió libre. La van olía a café recién hecho, tabaco viejo y aventura. Ana subió por la puerta lateral y se encontró con 3 pares de ojos curiosos. ¡Ana! Mateo se levantó de su asiento golpeándose la cabeza con el techo bajo. ¡Auch! Bueno, bienvenida a nuestro palacio rodante. El conductor, el chico alto y desgarbado que había visto desde su ventana, se giró con una sonrisa enorme. Soy Rick. Mateo no para de hablar de ti. Ana esto, Ana aquello. Imitó la voz de Mateo en tono burlón. Cállate, Rick. Mateo se sonrojó visiblemente. Ana no pudo evitar sonreír. La energía en la van era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Caótica, ruidosa, genuina. Y ese gruñón de atrás es Tomás, nuestro baterista, continuó Rick, señalando a un tipo fornido con audífonos puestos, que levantó la mano en saludo sin abrir los ojos. No le hagas caso, dijo Mateo, guiando a Ana hacia un asiento junto a la ventana. Tomás es nocturno. No es humano antes del mediodía. Ana se acomodó en el asiento gastado. Había guitarras apiladas, un pequeño amplificador, mochilas, una hielera con cervezas y refrescos. Todo el desorden organizado de una banda en movimiento. ¿Lista para 5 horas de carretera?, preguntó Rick arrancando el motor. ¿5? Ana miró a Mateo. Dijiste 3. Mateo se encogió de hombros con una sonrisa culpable. Soy optimista con las distancias, y siempre olvido contar las paradas para el baño de Rick. Tiene vejiga de ardilla. Oye, protestó Rick, pero se reía. La van se puso en marcha, dejando atrás la Ciudad de México. Ana miraba por la ventana cómo los edificios altos daban paso gradualmente a casas más pequeñas, luego a campos abiertos. Con cada kilómetro, sentía el peso en su pecho aflojarse un poco más. 2 horas después, pararon en un restaurante de carretera. El lugar era un edificio de concreto pintado de azul brillante con un letrero que decía «Comida casera de Doña Lupita». «El mejor pozole fuera de la capital», declaró Rick saltando de la van.
Confía en mí. Dentro el restaurante era pequeño y acogedor, con manteles de plástico a cuadros y el aroma de especias flotando en el aire. Una mujer mayor con delantal los recibió con una sonrisa. Mis músicos favoritos. ¿Van al festival otra vez? Sí, señora. Mateo le dio un beso en la mejilla. Y trajimos a una amiga nueva. Doña Lupita estudió a Ana con ojos sabios. Muy bonita. ¿Es tu novia? Somos amigos, dijo Ana rápidamente, sintiendo sus mejillas arder. Por ahora, murmuró Rick lo suficientemente alto para que todos escucharan. Mateo le dio un codazo. Ordenaron pozole, tostadas y agua de Jamaica. Cuando llegó la cuenta, 700 pesos por los 4, Ana vio a Mateo contar los billetes cuidadosamente. Era claramente una cantidad significativa para él, pero pagó sin dudar. La próxima yo invito, dijo Ana impulsivamente. Mateo negó con la cabeza. Tú eres nuestra invitada. Además, después del festival probablemente seré rico y famoso, bromeó. Podrás decir que conociste a Mateo Blanco antes de que fuera una estrella. Si es que algún día lo eres, dijo Tomás, hablando por primera vez. Llevamos 10 años a punto de despegar. El pesimista del grupo, explicó Mateo a Ana. Pero es el mejor baterista que conozco, así que lo toleramos. De regreso en la carretera, Rick puso música, una mezcla de rock mexicano, blues y algo de música tradicional. Ana se recostó en su asiento, dejando que las melodías la envolvieran. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo en voz baja. Se había movido al asiento junto al de ella. En que no he hecho algo así en mucho tiempo. ¿El qué? ¿Viajar? Simplemente hacer lo que quiero, sin pedir permiso, sin planear cada detalle. Se dio cuenta de lo triste que sonaba. Suena patético, ¿verdad? Suena como que necesitabas unas vacaciones, respondió Mateo suavemente. Todos necesitamos escapar a veces. Ana lo miró de reojo. Tenía el cabello revuelto por el viento que entraba por la ventana medio abierta. Una sonrisa fácil en su rostro. Se preguntó cómo sería vivir así, tan cómodo en su propia piel. ¿Tú de qué escapas?, preguntó. Mateo se rió. ¿Yo? De las expectativas, supongo. Mi papá quería que fuera mecánico como él. Buen trabajo, salario estable. Pero yo solo quería hacer música. Miró por la ventana. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. 10 años tocando en bares, ganando apenas para sobrevivir. Mis amigos de la escuela tienen casas, autos, familias. Yo tengo una guitarra y un sueño terco que no quiere morir. «¿Pero eres feliz?», dijo Ana. No era una pregunta. Sí, admitió él. Aunque a veces como solo frijoles durante una semana, soy feliz. Es una locura, ¿verdad? No. Ana sacudió la cabeza. Es hermoso. Sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos. Un entendimiento. Un reconocimiento de dos personas buscando algo más en la vida, aunque por caminos diferentes. Rick interrumpió el momento tocando el claxon ruidosamente. «Mira, ya se ve el golfo». Ana giró hacia la ventana y ahí estaba. Una línea de azul brillante en el horizonte, extendiéndose infinitamente. No había visto el mar en 5 años. El festival era exactamente como Mateo lo había descrito. Pequeño, relajado, lleno de gente joven con guitarras y sueños. Carpas de colores salpicaban la playa, 3 escenarios improvisados, vendedores ambulantes ofreciendo tacos y cervezas frías. Ana se sintió inmediatamente fuera de lugar. Llevaba un vestido de diseñador, había sido lo más casual que pudo encontrar en su armario, y sandalias caras. A su alrededor, todos vestían jeans desgastados, camisetas de bandas, pies descalzos. «Ven», dijo Mateo, notando su incomodidad. La llevó hacia una hilera de puestos de ropa. «Vamos a conseguirte algo más, festivalero». Terminó eligiendo una camiseta blanca simple con el diseño de una guitarra, shorts de mezclilla y sandalias de playa. Todo por 240 pesos. En otro puesto, Mateo le compró un brazalete tejido.
Para la suerte, dijo atándolo en su muñeca. Ana se cambió en un baño portátil. Cuando salió, se detuvo frente a un espejo colgado en uno de los puestos. La chica que la miraba de vuelta parecía diferente. Más joven, más ligera, más ella misma. Se soltó el cabello, dejándolo caer libre sobre sus hombros. Con una toallita húmeda que le dio una vendedora amable, se limpió el maquillaje pesado. Cuando regresó con el grupo, Rick silbó. «Mira nada más. Ahora sí pareces alguien que viene a divertirse». Mateo solo la miraba con una expresión que Ana no pudo descifrar completamente. Admiración, tal vez, o algo más. «Te ves bien», dijo finalmente. «Te ves como tú». El sol comenzaba a ponerse cuando la banda de Mateo subió al escenario más pequeño. Ana se sentó en la arena con otros 200 espectadores, la mayoría sentados en mantas o recostados en la playa. Las primeras notas de la guitarra flotaron sobre la multitud, y Mateo comenzó a cantar. Su voz era exactamente como Ana recordaba del club, honesta, cálida, sin pretensiones. Cantaba sobre barrios olvidados, sobre amores que no duraron, sobre seguir adelante a pesar de todo. Rick lo acompañaba con armonías en la guitarra. Tomás marcaba el ritmo con precisión. Pero fue la tercera canción la que capturó completamente la atención de Ana. Ella vive en una jaula de oro, con cadenas invisibles en su piel. Sonríe, pero sus ojos lloran. Sueña con volar, pero no sabe cómo. Ana sintió que su corazón se detenía. La canción continuó, pintando el retrato de una mujer atrapada en una vida que no eligió, anhelando libertad que no se atreve a tomar. No es la única, hay tantas como ella. Princesas en torres que construyeron otros, esperando que alguien la salve, cuando la llave siempre estuvo en sus manos. Mateo no la miraba mientras cantaba. Sus ojos recorrían a toda la audiencia, compartiendo la canción con todos, pero Ana sabía. Sabía que había visto a través de ella esa noche en el club. Había visto su jaula dorada. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de reconocimiento, de ser vista. Cuando la canción terminó, la multitud aplaudió. Ana se limpió las lágrimas rápidamente. Después del show, mientras la banda bajaba del escenario, Rick corrió hacia Mateo y le dio un empujón juguetón en el hombro. «Hermano, hoy cantaste como si estuvieras enamorado». Miró hacia Ana con una expresión exageradamente significativa, guiñando un ojo. Mateo lo empujó de vuelta, riendo. «Cállate, Rick». «¿Qué? Es verdad. Nunca te había escuchado cantar La chica del otro mundo con tanta...». Hizo un gesto dramático con las manos. «Pasión». Todos se rieron, incluyendo Ana. La energía era ligera, amistosa, sin presión. Esa noche, se sentaron alrededor de una fogata en la playa con otros músicos. Guitarras pasaban de mano en mano, canciones improvisadas llenaban el aire salado. Mateo se sentó junto a Ana en la arena, sus hombros apenas tocándose. «¿Te gustó el show?» «Mucho», admitió ella. «Especialmente esa canción, La chica del otro mundo». «Ah, esa». Mateo removió la arena con sus dedos. «La escribí hace un par de meses. Es sobre, bueno, sobre gente que se siente atrapada. Supongo que todos nos sentimos así a veces. Es muy hermosa y triste. Las mejores canciones suelen ser ambas cosas». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. El fuego crepitaba, las olas rompían suavemente en la orilla. Alguien tocaba una melodía lenta en una guitarra. «Cuéntame más sobre tu sueño», dijo Mateo después de un rato. «El diseño de moda». Ana se sorprendió a sí misma hablando. Le contó sobre cómo de niña recortaba revistas y creaba collages de outfits, cómo ahorraba su dinero del almuerzo para comprar lápices de colores, cómo entró a la universidad con una beca, emocionada de finalmente estudiar lo que amaba. «¿Y qué pasó?» «La vida», respondió simplemente. «Mi mamá no podía pagar la parte que la beca no cubría.
Conocí a alguien que podía, me casé. Las clases dejaron de parecer importantes. ¿Te arrepientes? Ana pensó cuidadosamente antes de responder. No sé si es arrepentimiento. Es más como... Buscó las palabras correctas, como si hubiera una versión de mí que nunca llegó a existir. Y a veces me pregunto cómo habría sido ella. Mateo asintió como si entendiera perfectamente. ¿Sabes qué creo? Creo que nunca es demasiado tarde. Esa versión de ti todavía puede existir. Solo necesita permiso. ¿Permiso de quién? De ti misma. Las palabras se quedaron flotando en el aire entre ellos, cargadas de significado. La noche avanzó. Eventualmente, la gente comenzó a dispersarse hacia sus carpas y vans. Ana bostezó, el cansancio de 5 horas de viaje, alcanzándola finalmente. Ven, dijo Mateo, tengo un sleeping bag extra en la van. Rick ya estaba roncando en el asiento delantero cuando llegaron. Tomás había desaparecido, probablemente a una carpa con otros músicos. Mateo le dio a Ana el sleeping bag más grueso y una almohada. Tú toma el asiento de atrás. Yo duermo en el suelo todo el tiempo. No, yo puedo... Ana la interrumpió suavemente. Toma el asiento, por favor. Ella cedió, acomodándose en el asiento trasero, convertido en cama improvisada. Mateo se instaló en el piso de la van con solo una manta delgada. ¿Mateo? ¿Sí? Gracias. Por invitarme. Por todo. En la oscuridad escuchó su sonrisa. Gracias a ti por venir. Que duermas bien, Ana. Pero Ana no podía dormir. Escuchaba las olas afuera, los ronquidos suaves de Rick, la respiración tranquila de Mateo. Pensaba en su departamento vacío en la ciudad, en las reglas en el refrigerador, en la cama que compartía con un hombre que la hacía sentir sola, incluso cuando estaba a su lado. Y luego pensaba en este momento, acostada en una van destartalada, con arena en los zapatos, el pelo revuelto, sin maquillaje, rodeada de extraños que en 2 días se habían sentido más como familia que las personas que había conocido por años. Por primera vez en mucho tiempo, Ana se sintió en casa. El domingo por la mañana amaneció brillante y claro. Desayunaron tacos de pescado en la playa. Mateo insistió en pagar nuevamente, a pesar de las protestas de Ana, y luego empacaron la van. El viaje de regreso fue más tranquilo. Tomás dormía. Rick canturreaba junto con la radio. Ana, exhausta y feliz, recostó su cabeza contra la ventana. Sin darse cuenta, se quedó dormida. Cuando un bache en la carretera la sacudió despertándola, se dio cuenta de que su cabeza no estaba contra la ventana. Estaba recostada en el hombro de Mateo. Se enderezó rápidamente, avergonzada. Lo siento, yo... Está bien, dijo Mateo suavemente. Te veías cómoda. No quise despertarte. En el espejo retrovisor, Ana vio a Rick hacerles un pulgar arriba con una sonrisa enorme. No pudo evitar sonreír también. Llegaron a la Ciudad de México cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. La van se detuvo frente al edificio de Ana. La realidad golpeó como agua fría. En unas horas, Javier esperaría que estuviera en casa. Las reglas volverían. La jaula se cerraría otra vez. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, notando el cambio en su expresión. Sí. Solo fue un fin de semana increíble. ¿Nos vemos pronto? Ana quiso decir que sí. Quiso prometerlo. Pero no sabía si podía. Espero que sí. Bajó de la van con su pequeña mochila. Antes de cerrar la puerta, Mateo la llamó. Ana, recuerda, la llave siempre estuvo en tus manos. Ella asintió sin confiar en su voz. La van se alejó y Ana entró a su edificio. En el elevador, miró su reflejo en el espejo de metal pulido. Todavía llevaba la ropa del festival, el brazalete tejido en su muñeca, arena en su cabello. Se veía despeinada, desarreglada, libre. Cuando la puerta del elevador se abrió en su piso, Ana caminó por el pasillo alfombrado hacia su departamento. Con cada paso,
Podía sentir el peso regresando, la sonrisa desvaneciéndose, la máscara deslizándose de vuelta a su lugar. Abrió la puerta y entró. El departamento estaba exactamente como lo había dejado. Limpio, perfecto, vacío. Ana dejó caer su mochila y caminó hasta la ventana del piso al techo, mirando la ciudad que se extendía abajo. En algún lugar ahí afuera, Mateo estaba en su pequeño departamento en Iztapalapa, probablemente afinando su guitarra o escribiendo una nueva canción. En algún lugar ahí afuera había vida real, risas reales, libertad real, y por primera vez, Ana entendió la diferencia entre existir y vivir. Había pasado 5 años existiendo. Este fin de semana finalmente había vivido. La semana siguiente fue extraña. Ana se movía por su vida como si fuera una actriz en una obra que ya no le interesaba. Preparaba el desayuno de Javier a las 7:00 exactas, medía las distancias entre los artículos de afeitado, doblaba las toallas en 3 partes perfectas, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en una playa, escuchando guitarras. Estaba en una banda estartalada, riendo con extraños que se sentían como amigos. Estaba sentada junto a un músico de ojos amables que la había hecho sentir vista por primera vez en años. Javier notó algo. «Estás diferente», dijo el miércoles durante la cena, estudiándola con ojos entrecerrados. «¿Qué pasó en casa de tu madre?» «Nada», respondió Ana, manteniendo su voz neutral. «Solo pasamos tiempo juntas». Javier no parecía convencido, pero estaba demasiado absorto en sus problemas de negocios para presionar más. Esa noche, después de que Javier se durmiera, Ana abrió Instagram. Había borrado su conversación con Mateo, como siempre, pero apareció un nuevo mensaje. Mateo Vaz Blanco Music. Hola, ¿cómo has estado? El festival fue genial. Gracias por venir. Ana miró el mensaje por un largo momento. Luego escribió rápidamente antes de perder el valor. Ana, yo también lo pasé increíble. Gracias por invitarme. La respuesta fue casi instantánea. Mateo. Oye, tengo algo que quiero mostrarte. Terminé una canción nueva. ¿Te gustaría escucharla? Ana. ¿Cuándo? Mateo. ¿Qué tal el viernes por la noche? Conozco un lugar tranquilo en las afueras. Un club campestre. El dueño es amigo mío. A veces toco ahí, pero este viernes solo voy como invitado. Pensé que podríamos cenar algo y... Bueno, te muestro la canción. Ana sintió mariposas en su estómago. Una cita. Esto sonaba peligrosamente como una cita. Ana. No sé si puedo... Mateo. Sin presión, solo como amigos. Te prometo comportarme. ¿Amigos? Claro. Ana pensó en Alejandra diciéndole. Vive. Respira. Ana. Ok. ¿A qué hora? El viernes por la tarde, Ana le dijo a Javier que iba de compras con Alejandra. Javier apenas la miró cuando Ana anunció que saldría. Gasta mi dinero sabiamente, dijo con sarcasmo, sin levantar la vista de su laptop. Aunque supongo que todo mi dinero se va en mantener a gente inútil de todas formas. Sus reuniones en Texas seguían yendo mal. Los socios estaban cortando lazos. Ana había escuchado fragmentos de conversaciones telefónicas, palabras como bancarrota y liquidación. Sabía que debería sentir algo, preocupación, tal vez, pero solo sentía un distanciamiento frío. «Regresaré a las 9», dijo Ana. 9 en punto, gruñó Javier. Ni un minuto después. El club campestre El Sauce estaba a 40 minutos de la ciudad, escondido entre árboles y campos verdes. Ana tomó un Uber, sus manos sudando mientras se acercaban. Mateo la esperaba en la entrada, vestido con jeans oscuros y una camisa blanca simple. Se veía nervioso, sus manos inquietas. «Llegaste», dijo, sonriendo con alivio. «Te dije que vendría». Él la guió hacia el interior. El lugar era encantador. Mesas de madera bajo árboles,
luces de cuerda creando un ambiente cálido, música suave de fondo. Había algunas parejas cenando, pero mayormente estaba tranquilo. Pablito nos dio la mejor mesa, dijo Mateo, llevándola hacia una zona de picnic alejada del área principal. Una mesa bajo un sauce, completamente privada. Se sentaron. Mateo ordenó quesadillas, tacos de cochinita pibil y agua de horchata. Cuando llegó la comida, Ana notó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras servía. ¿Estás nervioso?, preguntó. Mateo se rió, pasándose una mano por el cabello. ¿Se nota tanto? Es que nunca he mostrado una canción así, tan personal, tan directo. En el escenario es diferente. Hay oscuridad, distancia. Pero aquí, tú estás justo frente a mí y verás cada expresión en mi cara mientras canto y... Mateo, Ana puso su mano sobre la de él. Respira. Él respiró profundo, sonriendo. ¿Lista? Lista. Mateo sacó su guitarra del estuche que había traído. La afinó lentamente, claramente prolongando el momento. Finalmente, comenzó a tocar. Los primeros acordes eran suaves, casi tímidos. Luego su voz, un poco temblorosa al principio. Caminas por la plaza al atardecer, tu vestido blanco baila con el viento. Ana se quedó inmóvil. ¿Vestido blanco? Como la camiseta blanca que había usado en el festival. La canción continuó, y entonces llegó el coro. Mi guitarra me tiene celos de ti, mi guitarra envidia tus curvas, mujer. Ana no pudo evitarlo. Una risa salió de sus labios, mezclada con lágrimas. ¿Una guitarra celosa? Era tan dulce, tan tonto, tan Mateo. Mateo se detuvo preocupado. ¿Qué? ¿Es mala? No. Ana se limpió los ojos. Es solo que una guitarra celosa es tan tierno y gracioso y hermoso. Mateo sonrió aliviado y continuó. Ana escuchó cada palabra. La canción hablaba de fuego que no podía apagarse, de sueños que no quería despertar, de libertad vista en los ojos de alguien, y luego, versos que la golpearon directo al corazón, palabras sobre merecer algo mejor que el mal, sobre merecer una nueva vida. Cuando terminó, Mateo bajó la guitarra y la miró. Nunca nadie me había dedicado ni siquiera un verso, dijo Ana, su voz quebrándose. Y tú escribiste una canción entera. Nunca había tenido a nadie para quien escribir, respondió Mateo en voz baja. Hasta ti. Se inclinó sobre la mesa. Ana podía sentir su respiración. El mundo se había reducido a este momento, esta mesa, este hombre que la miraba como si fuera algo precioso. Ana, comenzó Mateo. No quiero presionarte. No quiero complicar tu vida. Pero necesito que sepas algo. ¿Qué? Estoy enamorado de ti. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Ana sintió su corazón acelerarse. Sé que hay cosas en tu vida que no me has contado, continuó Mateo. Y está bien. No te pido explicaciones. Solo necesitaba que lo supieras. Que para mí esto no es solo amistad. No lo ha sido desde esa noche en el club. Ana cerró los ojos. Podía sentir lágrimas calientes rodando por sus mejillas. Mi vida es complicada, Mateo. Lo sé. No puedo prometerte nada. No te estoy pidiendo promesas, dijo él suavemente. Solo este momento. Ahora, ¿puedo besarte? ¿Una vez? Ana abrió los ojos. Lo miró. Este hombre que le había mostrado amabilidad cuando estaba rota, que había escrito canciones sobre jaulas doradas y libertad, que la había hecho recordar quién era antes de convertirse en la esposa de Javier. Asintió. Mateo se inclinó sobre la mesa y la besó. Sus labios eran suaves, cálidos, con sabor a horchata. No fue un beso exigente o posesivo. Fue una pregunta, una promesa, una posibilidad. Cuando se separaron, Ana estaba llorando en serio ahora. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo alarmado. ¿Hice algo mal? No. Ana se rió entre lágrimas. Todo lo contrario, es solo que no sabía que podía ser así. ¿Qué podía ser así? Un beso, amor.
ser tratada como si importara. La expresión de Mateo se oscureció. Ana, siempre has importado. Cualquiera que te haya hecho sentir diferente es un idiota. Pasaron la siguiente hora hablando. Ana le contó más sobre su vida, aunque cuidadosamente evitó mencionar nombres o detalles específicos sobre Javier. Habló sobre sentirse atrapada, sobre las reglas, sobre perder su identidad. Mateo escuchó sin juzgar. Cuando ella terminó, simplemente dijo: «Mereces más que eso. Mereces todo». El teléfono de Ana vibró. 8:30 p.m. 15 mensajes perdidos de Javier. La realidad golpeó como un puño. «Tengo que irme», dijo, su voz tensa. «Ahora». «¿Estás bien?» Mateo se puso de pie inmediatamente. «¿Necesitas que te lleve?» «No, yo... Tengo que estar en casa a las 9, es importante». No dijo por qué. No dijo que si llegaba tarde, Javier estallaría. No dijo que cada minuto después de las 9 significaba una hora de gritos, acusaciones, castigos silenciosos. Pero Mateo vio el miedo en sus ojos. «Ana», dijo suavemente tomando sus manos, «si necesitas ayuda, si alguna vez necesitas cualquier cosa, llámame. A cualquier hora. ¿Me lo prometes?» Ana asintió, aunque sabía que probablemente nunca lo haría. Involucrar a Mateo en su desastre de vida parecía cruel. «¿Nos vemos pronto?», preguntó él mientras ella se preparaba para irse. «Lo intentaré», dijo Ana. «De verdad que sí». Pero incluso mientras lo decía, sabía que sería difícil. Javier estaba sospechando algo. Lo veía en cómo la miraba, en cómo sus preguntas se volvían más directas. El Uber la llevó de vuelta a la ciudad a máxima velocidad. Ana llegó a su edificio a las 9:07. 7 minutos tarde. Cuando entró al departamento, Javier estaba esperando en la sala. Había bebido. Podía olerlo desde la puerta. «Llegas tarde», dijo, su voz peligrosamente calmada. «Solo 7 minutos. ¿El tráfico? ¿Dónde estabas realmente?» «Te dije. Con Alejandra. Fuimos...» «Llamé a Alejandra», la interrumpió Javier. «Dice que no la has visto en 2 semanas». El corazón de Ana se hundió. Alejandra no había respondido su teléfono. No habían coordinado la historia. «Yo... ¿Dónde estabas?» Javier se acercó. Ana podía ver las venas en su cuello pulsando. Necesitaba tiempo sola. «Fui a caminar, a un café». «Mentira». Javier agarró su teléfono de sus manos. «Déjame ver». Pánico. Ana había borrado los mensajes, pero ¿y si había algo más? ¿Una foto? ¿Un comentario? Javier revisó frenéticamente, su cara enrojeciéndose más con cada segundo. «No hay nada», dijo finalmente, pero no sonaba convencido. Sonaba más enojado. «Pero sé que algo está pasando. Estás diferente. Desde hace semanas». Lanzó el teléfono al sofá y se acercó más a Ana. «¿Estás viendo a alguien? ¿A algún hombre?» «No, Javier. No me mientas». Su voz era un rugido ahora. «Te di todo. Esta casa, ropa, una vida que nunca podrías haber tenido. ¿Y así me pagas?» Durante los siguientes 20 minutos, Javier gritó. Un catálogo familiar de acusaciones. Era una desagradecida, una inútil, una decepción. Sin él no sería nada. Nadie la querría. Era afortunada de tenerlo. Ana se quedó parada tomándolo todo. Pero algo había cambiado. Donde antes habría llorado, ahora se sentía vacía, distanciada, como si estuviera viendo la escena desde fuera de su propio cuerpo. Y en algún lugar de su mente, una voz cantaba suavemente: «Mereces algo más que este mal. Mereces una nueva vida». Cuando Javier finalmente se agotó y se fue a dormir, Ana se sentó sola en la sala oscura. Tocó sus labios, donde Mateo la había besado horas antes. Un beso que había sido pregunta, no demanda, que había sido dulzura, no posesión. Y Ana supo, con una claridad cristalina, que no podía seguir viviendo así. No sabía cómo escapar todavía, no sabía a dónde iría o qué haría. Pero por primera vez,
sabía con certeza que tenía que irse. La jaula dorada se había vuelto insoportable. Y la llave, como Mateo había dicho, siempre había estado en sus manos. Solo necesitaba el valor para usarla. Los 2 meses siguientes fueron un infierno lento y sofocante. Javier intensificó su control. Revisaba el teléfono de Ana cada noche, línea por línea, mensaje por mensaje, foto por foto. Llamaba 5, 6 veces al día. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué tardaste tanto en responder? Las reuniones con Alejandra fueron prohibidas. Esa mujer es mala influencia, declaró Javier. Te llena la cabeza de ideas estúpidas. Ana apenas salía de casa ahora. Las paredes del departamento lujoso se sentían cada vez más pequeñas, como si se cerraran centímetro a centímetro cada día. El negocio de Javier colapsaba. Los socios tejanos habían cortado todos los lazos. Las llamadas de acreedores llegaban a todas horas. Ana escuchaba fragmentos. $120,000 en pérdidas. Posible bancarrota en 3 meses, liquidación de activos. Y con cada pérdida financiera, Javier se volvía más cruel. Bebía más. Gritaba más. Sus reglas se multiplicaron. Ahora había una carpeta de 5 páginas en el refrigerador. Pero algo extraño había sucedido en Ana. Ya no lloraba durante sus ataques verbales. Se quedaba parada, quieta, mirándolo con ojos vacíos. Esta nueva frialdad lo enfurecía aún más. «Mírame cuando te hablo», rugía. Ana lo miraba, pero ya no lo veía realmente. Veía a un hombre asustado, perdido, tratando desesperadamente de controlar lo único que sentía que todavía poseía, su esposa, y cada vez más, Ana sentía lástima por él en lugar de miedo. Mateo y Ana seguían en contacto, aunque los mensajes eran escasos y Ana los borraba inmediatamente. Él le enviaba actualizaciones sobre su música, fotos desde estudios de grabación, noticias emocionantes. Ana celebraba en silencio cada logro de Mateo, sonriendo a su teléfono en momentos robados, pero verse era imposible. Cada vez que intentaban coordinar algo, Javier aparecía con una obligación para Ana. Una cena con clientes, organizar el closet, llamar a proveedores, tareas diseñadas para mantenerla ocupada y bajo su vigilancia. Mateo nunca se quejaba. Sus mensajes eran pacientes, comprensivos. Entiendo. Estoy aquí cuando puedas. No me iré a ningún lado. Un sábado por la mañana el timbre sonó. Ana abrió la puerta y encontró a María, su madre, con 2 bolsas de comestibles. «Vine a cocinar para ustedes», anunció María, aunque sus ojos estudiaban a su hija con preocupación. «Te ves cansada, hijita». «Estoy bien, mamá». Javier estaba en casa, lo cual era inusual para un fin de semana. Normalmente salía. Ana sospechaba que a ver a Estela, pero últimamente ni siquiera se molestaba en mantener apariencias. Durante la comida, Javier estaba de mal humor. Acababa de recibir otra llamada de su contador. Las noticias no eran buenas. María intentó hacer conversación. «El pozole quedó bien, ¿verdad, Javier?» «Está salado», respondió él, sin levantar la vista de su plato. «Oh, lo siento, puedo...» «Ya está hecho. ¿Para qué sirve disculparse?» Javier empujó el plato. «Nadie en esta casa hace nada bien». El comentario fue dirigido a Ana. Siempre lo era. María frunció el ceño, pero no dijo nada. Todavía. Después de comer, Ana y María limpiaban la cocina mientras Javier estaba en su estudio hablando por teléfono. O gritando, más exactamente. «Ana», dijo María en voz baja, «¿estás segura de que todo está bien?» «Sí, mamá. Solo está estresado por el trabajo». «Es más que eso. Lo veo en tus ojos. Estás apagada». Antes de que Ana pudiera responder, Javier apareció en la entrada de la cocina. «Ana, ¿dónde está mi café? Pensé que querías descansar después de comer. ¿Te pregunté lo que pensabas?» Su voz era peligrosamente tranquila.
Te pregunté dónde está mi café. Lo preparo ahora mismo. Siempre tengo que pedirte todo. ¿Por qué eres tan inútil? Javier entró a la cocina acercándose. Sin educación, sin cerebro, sin ninguna habilidad. Lo único que tenías que hacer era ser una buena esposa, y ni siquiera eso puedes hacer bien. María se quedó inmóvil, una taza en su mano. Javier, eso no es... ¿Y tú? Javier se giró hacia María. Tú la criaste así, una mantenida que no sabe hacer nada. ¿Crees que no sé que sin mí estarían en algún departamento miserable limpiando casas? Se rió amargamente. Aunque supongo que eso es lo que tú haces, ¿verdad, María? Limpias retretes por $300 al mes. El rostro de María se puso pálido, luego rojo. Eso es suficiente. ¿Suficiente? Javier se acercó a ella. Yo digo cuándo es suficiente en mi casa. Las dos deberían estar de rodillas agradeciéndome por... ¡Basta! La voz de María cortó el aire como un látigo. No te atrevas a hablarme así, y definitivamente no te atrevas a hablarle así a mi hija. Javier se quedó en shock por un momento. Nadie le hablaba así, especialmente no una mujer mayor que limpiaba para vivir. Sal de mi casa, dijo finalmente, su voz helada. Con gusto, María dejó la taza en el mostrador con un golpe. Ana, toma tus cosas. Te vienes conmigo. No puede, interrumpió Javier. Ella es mi esposa. Se queda aquí. Ella es mi hija. Y no voy a dejarla con un hombre que la trata como basura. Mamá, Ana comenzó, su voz débil. María tomó las manos de Ana, mirándola directo a los ojos. Hijita, escúchame. Yo te metí en esto. Yo te dije que te casaras con él. Yo te dije que el dinero importaba más que la felicidad. Lágrimas corrían por su rostro. Me equivoqué. Estaba tan equivocada, y lo siento tanto. Sacó algo de su cuello. El medallón de plata que había pertenecido a su madre, la abuela de Ana. Este medallón ha pasado de madre a hija en nuestra familia por 3 generaciones. Siempre te dije que representaba el sacrificio, ¿verdad? Que nuestras mujeres siempre aguantaron por sus familias. María abrió el medallón. Dentro había una foto descolorida de una mujer joven con mirada determinada. Esta es tu bisabuela, Lucía. ¿Sabes qué hizo? María sonrió tristemente. Se escapó. Su esposo la golpeaba. Entonces, una noche, tomó a sus 2 hijas y se fue. En 1950, cuando las mujeres no hacían eso. Caminó 50 kilómetros con sus hijas para llegar a casa de su hermana. Ana miraba la foto asombrada. Nunca había escuchado esta historia. Las mujeres de nuestra familia no eran débiles, Ana. Eran fuertes, lo suficientemente fuertes para irse cuando necesitaban hacerlo. María cerró el medallón y lo puso en el cuello de Ana. Yo olvidé eso. Dejé que el miedo me convirtiera en cobarde. Pero tú no tienes que ser como yo. Esto es ridículo, espetó Javier. Ana, dile a tu madre que se vaya. Ahora. Ana tocó el medallón en su cuello. Sintió el peso de las generaciones. Pensó en Lucía caminando 50 kilómetros con sus hijas. Pensó en Mateo cantando sobre jaulas y libertad, y algo dentro de ella se quebró. O tal vez se arregló. Mamá, dijo Ana suavemente, ¿puedo quedarme contigo este fin de semana? ¿Solo este fin de semana para pensar? Por supuesto, mi amor. No vas a ningún lado, dijo Javier. Bloqueando la puerta de la cocina, María se enderezó a su altura completa, que no era mucha, pero en ese momento parecía una gigante. Quítate del camino, muchacho, o llamo a la policía. ¿Y les dices que no dejo que mi esposa se vaya con su madre? Javier se rió. Adelante, llámalos. Les diré que la tienes prisionera, que la maltratas, que esos moretones en sus brazos no son de golpearse con la puerta. Javier palideció. ¿Moretones? Miró los brazos de Ana. Ella llevaba manga larga, pero María lo sabía. Una madre siempre sabe. Tienes 10 segundos para moverte, dijo María, sacando su teléfono. 10,
9. Javier se hizo a un lado. Ana empacó una bolsa pequeña mientras Javier la observaba desde la puerta de la habitación, furioso pero silencioso. María esperaba en la sala, su teléfono listo para marcar si era necesario. En el auto de María, mientras se alejaban del edificio, Ana comenzó a temblar. No de miedo, de alivio, de shock, de algo parecido a la libertad. ¿A dónde vamos?, preguntó. A mi casa por ahora. Pero primero, María sonrió misteriosamente. Tengo una parada que hacer. Encendió la radio. Como por destino, una voz familiar llenó el auto. Mi guitarra me tiene celos de ti. Ana se quedó sin aliento. Era Mateo. Su canción. En la radio. El DJ habló después. Mateo Blanco y su corazón rebelde. Este tema está en todas partes, amigos. Parece que nuestro chico de Iztapalapa tiene una verdadera oportunidad de llegar lejos esta vez. Ana sintió lágrimas de felicidad. Mateo lo estaba logrando. Mamá, quiero felicitarlo. Lo sé, María sonrió. Por eso vamos hacia allá. ¿Qué? ¿Cómo sabes dónde? María le pasó su teléfono. En la pantalla, Instagram estaba abierto en el perfil de Mateo. La foto más reciente mostraba a Rick y Mateo frente a una casa con la dirección claramente visible. El pie de foto. El viejo Rick se mudó a un nuevo lugar. Ahora somos vecinos. Mamá, ¿cómo? Soy tu madre. Sé cómo usar Instagram. María guiñó un ojo. Y vi cómo lo mirabas ese fin de semana en su casa. Guardé la dirección. Ana se rió por primera vez en meses. Una risa real, profunda, liberadora. 40 minutos después, estaban en Iztapalapa buscando la calle. La encontraron. Ana bajó del auto y gritó hacia un balcón. ¡Rick! Una cabeza asomó. Luego Rick bajó corriendo las escaleras incrédulo. «Ana, ¿eres tú? Necesito ver a Mateo. ¿Es una sorpresa? ¿Puedes llevarme?» Rick miró a María en el auto, luego a Ana y sonrió. «Súbanse, las llevo». Mateo abrió la puerta de su pequeño departamento y se quedó paralizado. «Ana, escuché tu canción en la radio». Las palabras salieron en tropel. «Estás en todas las estaciones. Lo lograste. Sabía que lo harías. Pensé». Mateo se pasó una mano por el cabello. «Pensé que no te volvería a ver». Ana dio un paso adelante y lo abrazó. Fuerte, desesperadamente. Lo siento mucho. Todo fue tan complicado y no pude salir y él controlaba todo y... ¡Shh! Mateo la sostuvo, sin entender completamente pero sin necesitar entender. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. María, parada discretamente atrás, se aclaró la garganta. Mateo, soy María, la madre de Ana. Mateo la miró por encima del hombro de Ana. Un placer, señora. Cuida de mi hija este fin de semana, ¿sí? Creo que ella necesita un respiro. Mateo asintió, aunque claramente tenía 1000 preguntas. El fin de semana pasó en una burbuja cálida. María cocinó. Mateo tocó guitarra. Ana simplemente existió. Sin reglas, sin miedo, sin caminar en cáscaras de huevo. El domingo por la tarde, los tres se sentaron en la pequeña sala cuando la canción de Mateo sonó en la radio otra vez. Rick había venido también, y todos bailaron torpemente en el espacio diminuto, riendo como niños. Ana usaba el medallón de su bisabuela. Mateo la abrazaba por la cintura. María los miraba con lágrimas de alegría. Por primera vez en años, Ana se sintió en casa. Pero sabía que esto era solo un respiro. El lunes tendría que regresar. Tendría que enfrentar a Javier. Tendría que decidir qué hacer con su vida. Por ahora, sin embargo, bailaba. Y era suficiente. Ana regresó al departamento el domingo por la noche, como había prometido. Javier no estaba. Había dejado una nota en la isla de la cocina. En Houston toda la semana. Hablaremos cuando regrese. Eso le dio tiempo. Tiempo para pensar.
Tiempo para planear. Durante esa semana, Ana y Mateo se enviaron mensajes constantemente. Él nunca preguntó directamente qué estaba pasando, pero sus palabras eran un ancla. Estoy aquí, siempre. El viernes por la noche, Javier regresó de Texas con peores noticias. El último inversor se había retirado. La bancarrota era inminente. Llegó bebiendo directamente del aeropuerto. Ana preparó la cena en silencio mientras él se desplomaba en el sofá de la sala. Una botella de whisky en mano, cambiando canales en el televisor. Noticias financieras. Malas. Cambió de canal. Javier escuchó 15 segundos de un programa musical, su rostro contorsionándose en disgusto. Dios mío, qué porquería, escupió apagando el televisor con el control remoto. Música basura para gente sin educación. Ana, en la cocina, había escuchado la voz de Mateo. Su corazón había saltado. Pero el comentario de Javier no le dolió. Simplemente le pareció triste, patético. Sonrió sin darse cuenta. Cuando salió de la cocina hacia el comedor con platos en mano, Javier la vio. Esa sonrisa pequeña, involuntaria. ¿De qué te ríes? Su voz era peligrosa. ¿Qué? Ana parpadeó. No me estoy riendo. Te vi sonreír. Javier se puso de pie, tambaleándose ligeramente. ¿Qué es tan gracioso? ¿Mi vida desmoronándose es divertido para ti? No, Javier. ¿Solo qué? Se acercó. Has estado diferente. Desde hace semanas, meses. ¿Qué está pasando? Ana dejó los platos en la mesa, su corazón acelerándose. Nada está pasando. Estás paranoico. No me digas que estoy paranoico, rugió él. Sé cuando me están mintiendo. Ana no respondió. Se dio vuelta para regresar a la cocina, pero Javier la siguió. Durante la siguiente hora bebió más. Ana se encerró en su habitación fingiendo leer, pero en realidad enviando mensajes a Mateo. Mateo estaba en una cena con productores, discutiendo su próximo álbum. Su vida estaba despegando, y Ana estaba genuinamente feliz por él. Sin pensar, comenzó a tararear. Luego, sin darse cuenta, empezó a cantar en voz baja. Mi guitarra me tiene celos de ti. En la sala, Javier escuchó. Congeló con el vaso a medio camino de sus labios. Reconoció la melodía, esa porquería que había escuchado en el televisor. Su rostro se puso rojo. Se puso de pie, dejando el vaso con tanta fuerza que se agrietó. Caminó hacia la habitación de Ana con pasos pesados, deliberados. Ana estaba tarareando, recogiendo ropa, perdida en sus pensamientos sobre el fin de semana en casa de Mateo, sobre la sensación de libertad. La puerta se abrió de golpe. ¿Así que cantas esa mierda? La voz de Javier era un rugido. Ana se giró, el miedo inmediato inundándola. Javier, estás viéndolo, al cantante de esa basura. Se abalanzó hacia ella. El golpe la alcanzó en el rostro. Ana cayó contra la pared, su labio explotando con el sabor metálico de sangre. Antes de que pudiera recuperarse, corrió. Salió de su habitación, cruzó el pasillo, entró a la habitación de invitados y cerró la puerta con seguro. ¡Ana! Javier golpeaba la puerta. ¡Abre esta puerta! Ana se deslizó al suelo, su espalda contra la puerta, temblando. Escuchó los pasos de Javier alejarse, gruñendo obscenidades. Silencio. Tal vez se había ido a dormir. Tal vez el alcohol finalmente lo había vencido. Con manos temblorosas sacó su teléfono. Escribió rápidamente. «Sácame de casa. Sácame para siempre. Javier se está volviendo loco». Agregó la dirección y presionó enviar. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Ana se atrevió a esperar. Quizás Javier realmente se había dormido. Quizás podría escapar por la mañana. Entonces escuchó el sonido. Metal raspando contra metal. Una llave en la cerradura. Tengo llaves de todas las puertas. La voz de Javier era fría, calculadora. ¿Pensaste que podías esconderte de mí? Ana empujó una silla bajo la manija justo cuando la puerta comenzaba a abrirse. La silla aguantó.
pero Javier empujaba con todo su peso. ¡Crash! La puerta se abrió violentamente, la silla volando a un lado. Javier entró, su rostro contorsionado en furia. Se abalanzó sobre Ana tirándola al suelo. Su peso la aplastaba. «Eres mía», jadeó, sus manos rasgando el hombro de su vestido. «Nadie más te quiere. Nadie más te querría nunca». Ana luchó, gritó, pero él era más fuerte, más pesado. El alcohol le daba una fuerza maniática. Su mano alcanzó desesperadamente hacia la mesita cercana, buscando algo, cualquier cosa. Sus dedos se cerraron alrededor de algo frío y pesado. Una figura de cristal. Un regalo que Javier le había dado en su primer aniversario. La levantó y golpeó con toda su fuerza. El cristal conectó con la sien de Javier. Él se detuvo, aturdido. Su peso aumentó mientras perdía el enfoque. Ana empujó con todas sus fuerzas hasta que logró liberarse. Se puso de pie, tambaleándose. Corrió. Bajó las escaleras a toda velocidad, casi tropezando. Agarró su teléfono que había dejado caer. Detrás de ella escuchó a Javier gruñir, recuperándose más rápido de lo que esperaba. «Ana, regresa aquí». Ella no miró atrás. Salió por la puerta principal hacia la calle. Eran casi las 10 de la noche. El fraccionamiento estaba tranquilo. Vio un taxi acercándose en la calle. «¡Taxi! ¡Por favor!», gritó, agitando los brazos frenéticamente. El taxi se detuvo. Ana corrió hacia él, pero Javier también corría. La alcanzó justo cuando abría la puerta trasera. Ambos cayeron en el asiento trasero simultáneamente. Javier la empujó contra el asiento, su mano cubriendo su boca. «Cállate», siseó. «Esto es entre esposos. No te metas», gritó hacia el conductor. El conductor no dijo nada. El auto no se movió. Ana luchó, mordió la mano de Javier. Él gritó pero no la soltó. Comenzó a desabrocharse el cinturón con su mano libre, su intención clara. Iba a tomarla aquí mismo, en el taxi, sin importarle quién viera. Entonces, desde el asiento del conductor, una voz familiar. «Oye, amigo, no tan rápido. Deja algo para mí también». Javier se congeló. «¿Qué?». Levantó la cabeza, mirando hacia el frente, su rostro contorsionado en furia. «¿Qué dijiste, perdedor? Sal de...». Se impulsó hacia adelante, entre los asientos, para atacar al conductor insolente. Su cara quedó directamente frente a una cámara montada en el tablero, y entonces, un puño. Mateo golpeó desde el asiento del conductor, su puño izquierdo conectando con la mandíbula de Javier, con una fuerza que sorprendió incluso a Mateo. Javier se desplomó hacia atrás, inconsciente. Ana se escabulló por la puerta opuesta, saliendo del auto, temblando violentamente. Mateo salió del asiento del conductor, rodeando el taxi. Ana se lanzó a sus brazos. «¡Mateo!». Él la sostuvo con un brazo, la otra mano colgando en un ángulo extraño. «¿Estás bien? ¿Estás a salvo? ¿Por qué estás en un taxi?». Las palabras salieron entre sollozos. «Es el taxi de mi hermano. Lo tomé prestado por 1 hora. Podrían haberte detenido. ¿Y si no llegabas a tiempo?». Mateo sacó una licencia de conducir de su bolsillo. «No quiero competencia extra, pero mi hermano es mi gemelo». Mostró la ID, Alberto Blanco, con una foto casi idéntica a la suya. «Licencia de taxi legítima». Ana se rió a través de las lágrimas. «Entonces, ¿tal vez es Alberto quien me está abrazando ahora?». Mateo comenzó a cantar suavemente. «Mi guitarra me tiene celos de ti. Mi guitarra envidia tus curvas, mujer». Ana enterró su rostro en su pecho, riendo y llorando a la vez. A Beto le pisó un oso la oreja musical. «Pregúntale a cualquiera en Iztapalapa». Ana levantó la cabeza, entrecerró los ojos con fingido enojo. «Por cierto, ¿qué fue eso de deja algo para mí?». Mateo señaló las cámaras en el tablero del taxi. «Solo un retrato. Para la policía. Beto tiene cámaras por todas partes, pero en el asiento trasero está oscuro.
Necesitaba que tu horrible esposo mirara directamente a la cámara. ¿Eres detective ahora? ¿Tal vez deberías unirte a la policía? Mateo levantó su mano izquierda. Los nudillos estaban sangrando. 2 dedos en un ángulo extraño. Bueno, tocar guitarra no será una opción por un tiempo. Hizo una mueca. ¿Por qué ese tipo tiene una cara tan dura? Todo en él es duro, dijo Ana sombríamente. Mateo sacó su teléfono con la mano derecha. Llamaré a la policía. Tenemos todo en video. Tus gritos, sus amenazas, el intento de... Se detuvo, su mandíbula apretándose. Hay suficiente evidencia. Lo planeaste todo. Tuve 12 minutos mientras conducía aquí. Vives lejos de Iztapalapa. La policía llegó en 15 minutos. 2 patrullas. Javier había recuperado la conciencia y estaba furioso. Es mi esposa. Arresten a ese músico. Me atacó. Los oficiales revisaron las cámaras del taxi. 3 ángulos diferentes. La evidencia era indiscutible. Ana gritando, «Por favor, ayuda». Javier cubriéndole la boca, rasgando su ropa. Javier amenazando al conductor. Su cara en primer plano mientras intentaba atacar. El golpe de Mateo en defensa propia clara. Un oficial tomó fotos de las lesiones de Ana. Labio partido, moretones formándose en su rostro y cuello, el vestido rasgado. Javier fue arrestado. Le leyeron sus derechos mientras él gritaba sobre abogados y demandas. Ana dio su declaración en la estación. Habló calmadamente sobre 5 años de abuso emocional, sobre las reglas, sobre el control. Sobre esa noche, Mateo esperó afuera, su mano vendada por un paramédico. 2 dedos rotos. 6 semanas en yeso. Cuando Ana salió de la estación a las 2 de la mañana, él estaba esperando en un banco. «Vamos a casa», dijo simplemente. Y Ana supo que se refería a su casa, no al departamento lujoso con reglas en el refrigerador, sino a su pequeño departamento en Iztapalapa. A casa. Una semana después, Mateo y su banda fueron invitados al popular programa de televisión Música y Alma. Ana estaba en la primera fila de la audiencia. Los moretones en su rostro estaban sanando, pero todavía visibles. Llevaba el medallón de su bisabuela sobre una blusa simple. Mateo subió al escenario con su banda. Su mano izquierda estaba en yeso, así que Rick tocó la melodía principal mientras Mateo cantaba y tocaba acordes simples con la mano derecha. Corazón rebelde llenó el estudio. La audiencia cantó junto con el coro. Después de la canción, el presentador se acercó con una sonrisa. «Mateo, esta canción ha conquistado el país. Está en todas partes. Cuéntanos sobre la inspiración». Mateo sonrió, mirando directamente a la cámara. «La inspiración está aquí en la audiencia. Ana, ¿puedes ponerte de pie?» Ana sintió que su rostro se encendía. Lentamente se puso de pie. La audiencia estalló en aplausos. Algunos vieron los moretones descoloridos en su rostro. Entendieron que detrás de la canción había una historia real. El presentador, con tacto, no preguntó sobre las lesiones. En cambio, sostuvo un álbum. «Amigos, el álbum debut de Mateo Blanco sale el próximo mes. Y tengo que decirles, cada canción es tan buena como Corazón Rebelde. Los productores están haciendo fila». Ana aplaudió hasta que le dolieron las manos. Un mes después, el caso fue a juicio. La evidencia era abrumadora. Video desde 3 ángulos. Informe médico de las lesiones de Ana. Testimonio de Ana sobre 5 años de abuso. Testimonio de Estela. Estela apareció voluntariamente. Contó cómo Javier había prometido divorciarse de Ana, casarse con ella, como él le había dicho que controlaba completamente a su esposa, cómo se jactaba de sus reglas. «Pensé que me amaba», dijo Estela en el estrado, su voz quebrándose. «Pero solo amaba el poder. Me usó igual que a ella». El juez escuchó todo. Luego dictó sentencia. 3 años de prisión por violencia doméstica y tentativa de violación. Orden de restricción. No acercarse a Ana dentro de 100 metros. Compensación.
500,000 pesos de los bienes matrimoniales. Los socios de negocios de Javier, al enterarse del escándalo, cortaron todos los lazos restantes. Su empresa colapsó completamente. La casa fue vendida para pagar deudas. Javier había perdido todo: negocio, dinero, libertad, control. 2 meses después del juicio, Ana había comenzado una nueva vida. Vivía con Mateo en un departamento más grande que habían alquilado juntos. No lujoso, pero lleno de luz y música. Ana consiguió trabajo como diseñadora junior en una pequeña agencia de publicidad. El salario era modesto, $350 al mes, pero era su dinero, el primero que había ganado en su vida. Por las noches, tomaba cursos en línea de diseño gráfico. Mateo la alentaba, cocinaba la cena mientras ella estudiaba. Su primer proyecto profesional había sido diseñar la portada del álbum de Mateo. Los productores quedaron impresionados. «¡Profesional!», dijeron. Ana usaba el medallón de su bisabuela todos los días, un recordatorio de que las mujeres de su familia eran fuertes, lo suficientemente fuertes para irse cuando era necesario. 6 meses después del juicio, Ana estaba entre bastidores en un gran concierto. El álbum de Mateo, Corazón Rebelde, había alcanzado el disco de platino, más de 100,000 copias vendidas. Los conciertos ahora eran en venues grandes, no en bares pequeños. Los ingresos de Mateo habían crecido a $3,000, $4,000 al mes. No una fortuna, pero cómodo. Suficiente. Se habían mudado a un apartamento de 2 habitaciones, una para ellos, una que Ana había convertido en estudio de diseño. Mateo entró al camerino después del concierto, quitándose la guitarra. Se acercó a Ana con una sonrisa traviesa. «Tengo una propuesta». Ana levantó una ceja. «La última vez que propusiste algo, terminé en un festival de playa. Funcionó bastante bien». Mateo se rió. «Grabamos el video para la nueva canción la próxima semana. ¿Serás mi protagonista?». Ana parpadeó. «¿Yo? ¿En un video musical?». «Sí, tú». Ana sintió la vieja inseguridad levantarse. «Pero no soy lo suficientemente sexy». Mateo la miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. «¿Quién te dijo eso?». Su tono estaba lleno de genuina incredulidad y algo de enojo. Ana sonrió, tocando el medallón en su cuello. No importa, sabía la respuesta de todos modos. En su mente, las palabras de la canción de Mateo sonaban: «Mereces algo más que este mal. Mereces una nueva vida». «Conseguí esa nueva vida», susurró. «Y esto es solo el comienzo», dijo Mateo, besándola suavemente. Ana lo abrazó, respirando el olor familiar de su colonia barata, mezclada con sudor del concierto. El olor de la realidad, el olor del hogar. Afuera, podía escuchar a la multitud todavía cantando, todavía celebrando. Dentro, en este pequeño camerino, Ana sostenía al hombre que le había mostrado que el amor no tenía que doler, que la bondad era real, que la libertad era posible. El medallón de su bisabuela descansaba frío contra su piel, un recordatorio constante. Las mujeres de su familia eran sobrevivientes, luchadoras, mujeres que se iban cuando necesitaban hacerlo. Y Ana había honrado ese legado, había encontrado su voz, su fuerza, su libertad, y lo más importante, se había encontrado a sí misma. 6 meses antes, no creía que la felicidad fuera posible. Hoy, sabía que la felicidad no era un departamento con reglas, no era dinero o estatus, era esto: la mano de Mateo en la suya, el trabajo que amaba, la madre que finalmente entendía, los amigos que se habían convertido en familia. Era la libertad de ser ella misma. «¿Lista?», preguntó Mateo. «Lista», respondió Ana, y juntos salieron hacia su futuro, libres. Corazón rebelde. Caminas por la plaza al atardecer,
que no puedo apagar. Eres sueño que no quiero despertar. En tus ojos veo la libertad que mi alma necesita encontrar. Las noches mexicanas saben a sal. Cuando pienso en tu sonrisa perdida, tú mereces algo más que este mal. Mereces una nueva vida. Mi guitarra me tiene celos de ti. Mi guitarra envidia tus curvas, mujer, porque sabe que por ti yo voy a morir y que solo en tus brazos quiero amanecer. Eres fuego que no puedo